Bienvenidos de nuevo a Actualidad Motor. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar las ruedas del coche. Una operación muy sencilla, pero que requiere tener claros algunos consejos para hacerlo bien y con seguridad. No nos vamos a detener demasiado en las advertencias previas porque son de cajón. Estaciona el coche en un sitio seguro, ni se te ocurra hacerlo en autovías o autopistas. Si no tienes más remedio que ponerte al lado de la calzada, ponte un chaleco reflectante y coloca los triángulos a 50 metros de tu coche, como indica la DGT, de tal forma que sean visibles por lo menos a 100 metros. De todas maneras, nosotros vamos a hacerlo en un lugar tranquilo para poder explicártelo bien. Empezamos. Paso 1. Procura colocar el coche en un lugar plano y sin desniveles. Pon el freno de mano y apaga el motor. Deja la marcha atrás o la primera metida. Y en un automático deberás poner la posición P. Con estas medidas bloquearás tanto las ruedas traseras como las delanteras. Para asegurar la estabilidad, no está de más que le coloques una cuña o algún otro tipo de tope a las ruedas. El mejor sitio para ponerlos si solo tienes uno es la rueda opuesta a la que tengas que cambiar. Por ejemplo, si es la rueda trasera derecha, como es nuestro caso, pon el tope en la delantera izquierda. Esto es especialmente útil cuando se va a cambiar una rueda trasera. Lo único que mantiene bloqueadas las delanteras es la marcha metida, y eso siempre deja algo de holgura. Saca todo lo necesario del maletero y ponlo a mano. Normalmente las herramientas vienen en un kit junto a la rueda de repuesto. Paso 2. Ahora llega el momento de ponernos manos a la obra. En la mayoría de los casos deberás retirar algo para llegar hasta los pernos. Puede ser el típico tapacubos de las llantas de acero o, como en este modelo, unas tapas para cada uno de ellos. En el coche vendrá la herramienta necesaria para extraerlos. Una vez retirados, afloja los pernos. Solo lo justo para que luego no tengas que hacer demasiada fuerza cuando tengas el coche levantado. Si al hacerlo notas que están demasiado apretados, puedes usar el pie o incluso subirte a la llave con cuidado. Paso 3. Coge el gato y, si es necesario, despliégalo un poco. Luego, colócalo en el lugar donde dice el fabricante. En muchos casos viene indicado por una flecha o por unas muescas en la parte baja del vehículo. Normalmente también añaden infografías en el propio gato que venía con el coche. Un truco para acertar a la primera es pegarlo arriba y luego ir desplegándolo poco a poco hasta que llegue al suelo. Si lo haces al revés, es posible que te cueste encajarlo bien en la parte superior. Cuando vaya tocando el suelo, asegúrate de que queda bien asentado. Una vez colocado, levanta el coche solo hasta que la rueda se despegue unos centímetros. Por seguridad, nunca metas ninguna parte del cuerpo bajo el coche o en el hueco sobre la rueda. También hay que tener cuidado con que nadie se acerque donde no debe. No vaya a ser que tengamos mala suerte y una operación tan sencilla acabe en disgusto. Paso 4. Como ya tienes los tornillos aflojados, te resultará muy fácil soltarlos. Cuando quites todos los pernos, puede que la rueda salga sola, pero hay veces en las que el óxido hace que se queden pegadas. Para solucionar esto, hay que golpear la parte superior y la inferior de forma alterna hasta que se suelte, al menos en los casos extremos. Sin embargo, lo normal es que salga con un golpe en la parte de arriba. Una vez que quites la rueda, el mejor sitio para dejarla es precisamente debajo del coche. Así, si algo falla, no habrá daños y además tendrás hueco para volver a poner el gato y levantar el coche de nuevo. Paso 5. Llega el momento de poner la rueda de repuesto. Como ves, la nuestra es de galleta, pero el proceso es el mismo con una normal. Al principio, lo más habitual es que tengas que sujetarla con la mano para que no se caiga. Pon los pernos sin apretarlos fuerte. Debes seguir un patrón de estrella en las ruedas de 5 agujeros, tal como se indica en este diagrama. En las que solo tengan 4, sigue un patrón en cruz. Paso 6. Por último, solo queda bajar el coche con el gato. Y acto seguido, apretar los pernos, esta vez con fuerza. Si quieres asegurarte de que aprietas lo suficiente, también puedes hacerlo con el pie. Es importante que continúes aplicando el patrón de estrella. Así te aseguras de que la rueda se queda bien asentada. Guarda todo lo que has usado en su sitio y habrás terminado. Como detalle interesante, los fabricantes indican un par de apriete preciso para sus ruedas, aunque normalmente no hace falta tanta precisión. Si eres de los perfeccionistas que quiere apretarlos de forma exacta, por ejemplo los 120 Nm que requiere este modelo, necesitarás una llave dinamométrica.
Si vas a hacerlo con una de ellas, nunca las uses para aflojar ruedas. Solo están diseñadas para apretar y se descalibran si se usan para lo contrario. En la descripción del vídeo tienes un artículo que explica cómo funcionan y cuál elegir según tu caso. Gracias por vernos y no olvidéis darle al like y suscribiros si os ha gustado este vídeo. Hasta la próxima.